A ver, ¿tiene su...? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el honor, el gusto de que esté aquí acompañándome el escritor Adolfo Castañón, uno de los escritores más prolíficos que tiene nuestro país, un hombre muy, muy culto. Y vamos a hablar de dos de sus 1000 libros que tiene publicados aquí con Bonilla Artigas Ediciones. Vamos a hablar de Sala de Retratos, que es una reedición de un libro de Emilio Abreu Gómez, y más tarde hablaremos de La Joya de la Corona, ¿no? Porque es el más reciente. Es el más reciente. Adolfo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido aquí. Gracias, Armando, y estoy muy contento de estar de nuevo en este espacio, la Librería Bonilla, que en algún momento he dicho que es un santuario del libro, en el sentido de que es un lugar donde es un vivero de la artesanía y las artes que constituyen el libro bien hecho, que es lo que he estado haciendo con Luis Bonilla a través del siglo. Y Artigas, pues, para mí es una distinción y un gusto estar asociado a esta casa y en cierto modo poder decir que la veo desde dentro. Así es, y ya iremos con el tiempo hablando de esta colección que has formado, ¿no? De los diferentes títulos, pero hoy quiero hablar en específico de Sala de Retratos de Emilio Abreu Gómez. ¿Por qué rescatar un libro así? Bueno, el proyecto de las Semanas del Jardín es un proyecto en el que desde el principio había una idea de alternar un rescate y un escritor, digamos, ya no voy a leer el catálogo, pero bueno, uno de los, este es el número 13, creo que el número 4 es el libro de análisis del ser del mexicano de Miguel Uranga, que es otro rescate, pero esos rescates que estamos haciendo, en ambos casos, no son, digamos, reimpresiones casuales, sino que son trabajos editoriales que tienen que ver con una especie de arqueología literaria, filosófica, filológica. Y en el caso específico de Sala de Retratos, el libro Sala de Retratos está acompañado de los retratos de Emilio Gómez y de un pequeño museo que tiene que ver con las fichas bibliográficas que explican quiénes son los personajes de la Sala de Retratos. Eso le da al libro un gran dinamismo y una gran emotividad y en cierto modo lo actualiza en relación con la memoria de nuestros contemporáneos, coetáneos, donde yo mismo pues, me voy dando cuenta de quiénes son esos personajes que este escritor tan notable que fue Rubio y Sala de Retratos. Hay además un par de retratos que no estaban incluidos en el original de Leyenda y lo voy a decir de otra manera. Sala de Retratos era un libro que yo he cargado o he tenido como uno de los libros de cabecera, en el sentido de que un lector pues está rodeado, digamos, de diccionarios, ¿no? Pero también está rodeado de ciertos libros donde se va deshilando la tradición y la continuidad de la memoria. Y uno de esos libros es el libro de Emilio Abreu Gómez, Sala de Retratos, que yo compararía a otro libro importante de memorias, aunque esas son memorias con semblanzas. Pero el libro de Luis Carlos de Aragón
el río, digamos que sería otro libro, digamos, de esa, para mí, de esa categoría. Y entonces, el retrato, ya hablando en sí, es un ejercicio muy interesante porque el retrato originalmente puede ser un retrato a dibujo, un trazo, y el retrato en el ámbito de la literatura empieza a darse, pues yo creo que en la antigüedad clásica, pero en el siglo XVIII, del siglo XIX, se empieza a cultivar un arte de la biografía literaria, donde por una parte se trata de dar cuenta de la obra del autor y también de su persona, y de hacer coincidir la cerradura de la interpretación con el comentario o comprensión de la obra y el abrazo, digamos, de la persona. Entonces, Abreu Gómez hizo en esta sala de retratos un ejercicio muy interesante de rescate de estos perfiles que no solo incluyen escritores, poetas, sino que también incluyen artistas plásticos y personajes, digamos, pintores, escenógrafos y una gran variedad de personajes de la vida cultural. De modo que el libro, de cierto modo, también es como un mapa de la cultura literaria, pictórica y artística en los años 30. Bueno, desde la primera mitad del siglo XX hasta los años 40. ¿No? Y además, en este retrato literario, una de las cosas que es muy aceptada o hace muy visible la edición es que va acompañada de retratos de Elvira Gascón y de Juan Luis Bonilla, sí, ¿no? ese es Juan Luis. Entonces, a Juan le movió mucho el libro, le gustó, se metió, digamos, a él. Y entonces, en efecto, el libro está acompañado de pequeñas viñetas que son o de Elvira Gascón o de Juan Luis Bonilla, y eso habla pues, del compromiso del editor o fabricante de libros que se mete al libro y convive con el editor, con el escritor, y en cierto modo se pone también a compaginar, a bailar con él, a orquestar una sinfonía que es la que trata de retratar la música de lo que podríamos llamar la comedia del arte literaria en la primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, es un libro muy rico y muy interesante. De hecho, hay algunos estudiosos que se han interesado en él conspicuamente. Me tenía un amigo, James Ballander, que dijo, ese es un libro que no está hecho, ¿no? Y creo que ha tenido mucha... Es un libro como de largo aliento, ¿no? Es como que ya forma parte casi del paisaje. Y además, creo que como tú decías al principio de esta colección, por ejemplo, que hacen algunas personas de diccionarios, o de la forma en que uno lee cuento, o de la forma en que uno lee poesía, una de las cosas que es muy llamativa en la sala de retratos es que no tienes por qué leerlo, ¿no? Puedes ir saltando, encontrando una prosa que además es muy divertida, muy como... incisiva, cáustica, traviesa, sí, a veces un poco malévola, un poquito aguda, pero siempre inteligente, tersa, bien escrita y con una exactitud y llena de noticias interesantes. Por ejemplo, resulta que Hermilo Abreu Gómez tuvo la fortuna
de conocer en persona a Salvador Díaz Mirón. Y si yo pude conocer a Hermilo Abreu Gómez, que sí lo pude conocer, no es muy eso, en cierto modo, al darle yo la mano a Hermilo Abreu Gómez, puedo haber fantaseado que se le estaba dando a alguien que le había dado la mano a Salvador Díaz Mirón, cuyo retrato él hace cuando Díaz Mirón está exiliado en Cuba. Entonces, el libro también habla un poco de la historia de México, y pues yo digo que es un libro, bueno, no digo yo, es un libro muy rico, muy vivo. Hermilo Abreu Gómez fue una personalidad incómoda en la literatura mexicana por su virulencia, vivacidad y por decir las cosas, llamar las cosas por su nombre, y en cierto modo por su capacidad polémica. Hombre de izquierda, identificado por causas sociales, uno de los promotores de la polémica en relación con la filosofía mexicana del Punto Reyes, que encaró de dio forma ay, el escritor, el padre de Silvia Bonilla, creo que fue con Silvia Bonilla, que es no tengo el nombre, que fue gobernador, creo que está en el Héctor Pérez Martínez. Héctor Pérez Martínez. Bueno, entonces, Hermilo tuvo, es contemporáneo de los contemporáneos, pero en cierto modo es el grupo selecto de los contemporáneos, que era una aristocracia cerrada. Estaba rodeado de personas o de coetáneos que a veces eran más conocidos, a veces menos conocidos, pero que estaban de alguna manera preocupados por el tema de la tradición y del rescate de los valores o de la reanimación de los valores hispánicos, prehispánicos y eventualmente republicanos. Entonces, Hermilo, hay que recordar que tradujo el Popol Vuh, se interesó en la cultura maya, se interesó en los temas de la colonización, se interesó en Tijuana, se interesó en los primeros nobles de Tijuana, como decía después de la Torre, después de Emiliano, Sor Juana, y por otra parte, pues era un crítico militante, quería estar ligado al día de las cosas, y como digo, comprometido con causas sociales, y eso hizo que, a diferencia de otros escritores que fueron, digamos, canonizados, por ejemplo, en el catálogo de como puede ser Justicia Javier Benítez, con los contemporáneos, o Alfonso Reyes mismo, él quedó como fuera, quedó como en las mártires. En un estatus como de limbo. Entonces, para empezar, yo el día de mañana, pasado mañana, pensaría que este tomo, Sala de Retratos, podría ser uno de los primeros volúmenes centrales de lo que sería el proyecto de obras completas del Hermilo Abreu Gómez, de las obras de Hermilo Abreu Gómez, como serían cuentos, relatos, místicos, y eso tiene que ver con las carencias de la literatura mexicana. O sea, en la literatura mexicana tenemos grandes carencias, por ejemplo, no tenemos ni nos parece que nos debemos avergonzar. A mí sí me da vergüenza enorme que no haya unas obras completas de Hermilo Gómez.
Pero entonces yo espero que algún día, mañana, pasado mañana, esta sala de retratos formará parte de ese proyecto de las obras de Guillermo, cuya biografía, por otra parte, es enormemente interesante. Y esa biografía del libro, estamos aquí, está sutilmente trazada a lo largo de los retratos que va haciendo, porque a la hora de hacer el retrato, el retratista se va autorretratando y uno va viendo por dónde anda ese personaje sutil, como un duendecito, como una luche, que era de Armilo Abreu Gómez. Yo conocí a Armilo Abreu Gómez, curiosamente, en persona, en, en el lugar donde ahora está Plaza I. Antes de esto, de Plaza I había un centro comercial donde había un Max, una librería, un Tecolote, una librería Gacela, una pista de carritos y en el fondo una pista de hielo. Yo era aprendiz de hockey, iba a entrenar hockey, esto es lo que era joven. Y antes me detenía a tomar un café y ya tenía yo mis asimetrías, iba yo cargando libros y en algún momento iba yo cargando con la rama dorada de Fraser y entonces en algún momento hubo una pequeña encuentro con Abreu Gómez que está leyendo, pues, dos o tres palabras intercambiadas, me gustó mucho en esta conversación. Eh, yo sabía que él era el Abreu Gómez, que era un escritor famoso, pero yo no sabía la dimensión de la dimensión ética, estética, política, cultural que tenía Hermídas, y finalmente pues me emocionó conocer. Pero todavía más, tuve la fortuna de que en la preparatoria 6 fue yo compañero de Cintia Loret Paredes y de Yamilet Paz Paredes, y Margarita Paz Paredes había sido la segunda de Hermilo, hasta que yo llegué a conocer la biblioteca de Hermilo más adelante. Entonces, bueno, tengo una gran empatía por el personaje y por el mundo que él representa, que también lo asocio ya con el mundo de mi señor padre, que es Rodríguez, que hizo el colectivo de la Secretaría de Hacienda en los años 50 y donde convivieron en ese boletín personas como Andrés Estos, está otros que no están ahí, como Moisés González Navarro, eh, por Raúl Noriega, que anda por ahí porque fue uno de los que publicó en el Nacional Sala de Retratos. O sea que tiene que ver un poco, en cierto modo, con mi propia autobiografía disimuladamente. Eh, y eso tiene que ver con la trama de que el libro Sala de Retratos para mí es como una especie de un momento en el cual el conócete a ti mismo se abre con un paisaje, mira, y me dio mucho gusto hacer todas estas fichitas que están aquí, aparte de las admirables retratos que hacen. Por ejemplo, cuando ya lo tuvimos al azar, Manuel G. Revilla es uno de los académicos que tuvo que ver con Don Alfonso Reyes. Él hace un retrato muy lindo, muy humano de Manuel Revilla, y yo me di a la tarea de hacer una pequeña ficha para reconstruir y explicar quién era Manuel Revilla, que el 11 de febrero de 1902 fue elegido como miembro de la Academia Nacional de la Lengua, y años más tarde se nombró miembro del número y ocupó la silla 9 de 1910. Ese mismo año ocupó el cargo de secretario interino, fue director de
Entonces, esto también va a otro tema. La Academia Mexicana de la Lengua está aquí presente. Subterráneamente, aquí está el torpedo. Y está, por supuesto, Octavio Paz. Un Octavio Paz es curioso, anterior a la publicación de La Piedra del Sol. Piedra del Sol, pero que ya era ya reconocido como poeta, pero todavía no alcanzaba esa dimensión, pero ya Hermilo sabía que había que hacer. Y entonces volvió a una pequeña nota, y así Carlos Orozco Romero, Francisco Orozco Muñoz, Pablo Neruda, entonces, bueno, es un libro que Ignacio Millán, Millán, ¿no? Entonces es un libro que tiene Antonio Metisbolio. A mí hay dos que me gustaron mucho. El retrato de Julio Torri, Sí. ¿no? Y andar en la bicicleta. Y disfruté mucho el de otro retratista, como tú dices, el prólogo, que fue José Moreno Villa. Claro. Y el retrato que hace José Moreno Villa es un equívoco, porque termina hablando de un yucateco homónimo. Se me hizo sensacional. Ya mucho humor. Sí, mucho. Entonces, pues ese también es otro, bueno, Julio Torre, pues es una figura que tiene una cierta empatía con la propia Hermilo Branco, ¿no? Que también era exquisito, le gustaba ser un hombre galante, marcado por el erotismo, tanto en lo físico, en lo personal, como en lo libresco. Es conocido que la biblioteca de Julio Torre guardaba grandes tesoros de literatura galante o erótica, y que además tenía pues tentación, digamos, desordenadamente de ruido, de andar con una bicicleta, ¿no? Otra variedad de estar ahí vendiendo copias de otro libro, de lo que podríamos llamar para leer en bicicleta. De que anda en bicicleta, no solo cuando dice uno para leer en bicicleta, ya me estoy yendo así, es un revuelta. No es que el ciclista esté leyendo en bicicleta, eso quizás solo en una bicicleta. Está leyendo el paisaje. O sea, el que va en bicicleta va leyendo el paisaje, el horizonte, las nubes, el momento, los autobuses que pasan, los peatones, está leyendo la topografía. Hay una visión como más total, ¿no? Hay una visión como más abierta. Sí, o sea, el peatón y el ciclista tienen, digamos, una distancia que no puede tener el automovilista, que se parece más a un piloto aviador que va encerrado en su cápsula, que no ve nada. Exacto. En cambio, un peatón, un ciclista o un peatón que sube en un camión y baja, tiene más oportunidades de ir leyendo en bicicleta o en autobús. Entonces, pero volviendo a Hermilo era un peatón. También Hermilo tiene una dimensión de hombre que tuvo distintos momentos sentimentales. Entonces estuvo casado primero con Luisa Santos, después estuvo casado con Margarita Paredes, y quizás tuvo algunos episodios. Y esta relación con Luisa Santos también fue muy importante, porque tiene que ver con raíz centroamericana y no mexicana, porque Emilio Abreu Gómez es yucateco. Y al ser yucateco, no es del todo del altiplano,
sino que está ya en la periferia del Caribe, y por eso también tiene el olfato y el gusto y el horizonte, el apetito de la cultura de ese país llamado el Caribe. Y además esto, como tú dices, tiene esta visión que no es del altiplano. Y en parte me quedé pensando ahorita, esto que tú decías de no ir, no ser como uno más de los contemporáneos, eso es lo que lo castiga a ese limbo donde vive y que todos lo conocemos solamente porque escribió Canek. Pues sí, porque digámoslo, se significó por 2 o 3 libritos que están editados en sepan cuántos, en el Fondo de Cultura. Lo conocemos también porque escribió el libro de Adaptación del Popol Vuh. Hay otro escritor que también es yucateco, que es importante y que está aquí metido, que es Antonio Méndez Bolio, que ese sí sabía maya. Hermilo no sabía maya, pero le interesaba mucho ese mundo y esa cultura. Bueno, son los dos escritores muy importantes. Y creo que lo que le da también un gran sabor a la literatura de Hermilo Obregón Gómez es que nos abre las puertas a la pluralidad de México. México no solo es el altiplano, la Ciudad de México, Querétaro, Toluca, Puebla. Y ya cuando hablas de lejos, Jalisco, ¿no? Ya. Pero hay el sureste, y hay el norte, y Hermilo Obregón Gómez estaba un poco abierto a los diversos geografías de México y por supuesto también a las diversas épocas. Y yo sí quiero recomendarle a la gente que nos ve este libro, porque para mí fue un gran descubrimiento el descubrir una prosa tan rica, tan limpia, tan clara, tan divertida, que uno nunca se imagina, porque además, como no sé si estés de acuerdo, pero en este país, en las escuelas leer es solamente la obtención de una nota, nadie te dice que leer es parte de la vida, ¿no? Entonces, este descubrimiento de la calidad literaria de Emilio Abreu Gómez, te la debemos a ti. Bueno, a mí, Bueno, y a todo el equipo. Pero entonces en este libro coinciden mexicanos, emigrados españoles, centroamericanos, algunos norteamericanos escapados, como María Douglas, Neruda, que es de Chile. O sea, incluye, digamos, en cierto modo el continente, y es una gran riqueza. Y yo pensaría que lo que acabas de decir en relación con las limitaciones de la lectura, creo que tiene que ver con que se ha perdido un poco, mucho, la curiosidad, no solo de la literatura, sino por la música, la cultura, etc., gracias a los benditos y malditos, en este tiempo indispensables, medios electrónicos. Entonces, estos medios electrónicos, en cierto modo, son un arma de doble filo, que al mismo tiempo nos acercan y nos alejan. Y entonces, yo creo que, y nos hacen perder de vista, a ver, los libros normalmente, hay muchos tipos de libros, pero digamos es un relato donde un escritor dice algo, su vida, su experiencia. En un libro como este hay varias dimensiones. Está el escritor Emilio Obregón Gómez, que retrata a León Felipe o a Pedro de. Pero ese escritor, o a Renato Leduc, o a Lucas Velarde. Y ese escritor, a su vez, está, digamos, comentado, acompañado,
respaldado por un aparato de notas, que en cierto modo, para los especialistas, pues decir, lo que dice esta nota no puede ser demasiado superficial, pero el conjunto hace que le dé una cierta solidez. Le da solidez, le da una referencia que muchas veces, como tú dices, para el estudioso a lo mejor es obvia, pero para el no estudioso, para el que llega y se acerca al libro por primera vez o conoce por primera vez a Emilio, esto, y sobre todo conoce por primera vez a la gran mayoría de los que están retratados ahí, te los ubica muy bien en tiempo. Y si a eso le sumo la interpretación gráfica, entonces se hace como un cuadro completo, ¿no? Bueno, uno de los, eso ya lo pudimos hacer, este libro empezó cuando yo estaba asociado aquí en partidas, y entonces Dominito tenía la idea de hacer, junto con la cronología de William Gómez, que hubiera un mapa de la Ciudad de México para ubicar cafés, bibliotecas, centros de lectura, centros de exposiciones, etc. Entonces, este libro podría tener todavía varios desarrollos. De hecho, yo pienso que este libro sería muy susceptible de convertirse en película, no sé si en obra de teatro, donde convivieran los filósofos como Samuel Ramos, como Felipe, y se pudiera dar una visión muy didáctica, donde hay venezolanos, colombianos, chilenos, mexicanos, yucatecos, comunistas, católicos, bibliófilos. Y sobre todo porque, como dices, Emilio Gómez de repente pasas las hojas del texto como una luche, como un listo, como un ratoncito que va pasando por ahí. Se va metiendo en distintos sí. rincones, y eso le da a la sala de retratos. Entonces se da en el ámbito de una ciudad que tiene varios barrios. Entonces esos retratos son los habitantes o los representantes de esa ciudad, donde hay todos estos personajes, vamos a decir, que son los historiadores, los filósofos, los escritores, los músicos, las actrices, los escenógrafos. Y que luego además, como vienen los actores secundarios, ¿no? Bueno, sí, hay o sea, porque viene la que vendía los churros, esos vienen aquí. ¿no? O sea, todos, y eso todavía te hace una visión más completa de esa sociedad y de esa ciudad en ese momento. Sí, bueno, están esos personajes, digamos, los occidentales podría ser, ¿no? Personajes que los que sirven de café, pero esos alternan con los que son importantísimos, como Urquiza, Guatemala, los Reyes, y los que han ido perdiendo identidad en el camino, y otros ganándola, como por ejemplo José Revueltas. Entonces, Vicente Lombardo Toledano, la figura Justo Sierra, Manuel Tuzán, y me quedé un personaje, por ejemplo, Ángel Falcó. Ángel Falcó. Ángel Falcó nació en Montevideo, Uruguay, 1885, murió en el 71, 1900. Político, militante, escritor, fue militar de carrera y durante la Guerra Civil de 4 formó parte de la contienda armada. Posteriormente abandonó las armas
la vida pública para dedicarse a la actividad literaria. Más tarde ingresó a la política, teniendo cargos públicos. Dirigió la revista Proteo, en el 6 y 7 y La Raza. Fue embajador de Uruguay en México. Embajador de Uruguay. O sea que don Hermiro también tenía roces con el mundo diplomático. Entonces, pobres están a de Francia, el nombre de la quimera, la línea patriarca y la primera línea pues, es contundente. Ángel Falcó es como un santo con máscara de. Y don Hermino siempre tiene, digamos, esta gracia de decir las cosas con una frase o dos frases que te hacen seguir leyendo. El perfil que le hace aquí de Jorge Cuesta, pues es un perfil admirable, donde vemos a Jorge Cuesta de cuerpo entero y lo vemos definido con una gran pues, lucidez por parte de Hermilo Abreu Gómez, y dice Hermilo Abreu Gómez de Jorge Cuesta: lo que las vanguardias no pudieron hacer, lo hizo él. Lo que los vanguardistas no pudieron hacer, lo hizo él. Sin proponérselo, fue un poco el perro de presa del mundo. Más claro. Y Jorge Cuesta no publicó ningún libro en vida, y lo publicaron después Mario Snyder, Miguel Capistrán, pues fue uno de los mitos, de los personajes míticos que pues han acompañado a la personalidad legendaria del grupo contemporáneo, ¿no? Donde hay personajes versátiles, polivalentes, como Salvador Novo, Urrutia, poetas Celsos, Gorostiza, Gilberto Owen, y esto es un grupo muy cerrado y un grupo enigmático, y ese grupo logró reconocerse entre sí y hacer casita y entenderse entre ellos y formar un canon de la literatura mexicana. Entonces, en el libro Sala de Retratos, pues hay también un diálogo con las distintas visiones de la literatura mexicana, sus distintos, digamos, tradiciones, y no digo canon, tradiciones. Así es, y voy a saltar al otro libro. Y tú hablabas de las periferias. Y una de las periferias más importantes de nuestro país es Nuevo León, es Monterrey. Sí. Y Said es una de las claves de la cultura de los últimos años en México, ¿no? Y yo tengo que confesar que, bueno, por mis diversas ocupaciones, fue muy grato al abrir tu libro descubrir que Said está vivo. Claro. Yo lo daba por muerto, porque yo lo ubicaba en otro, o sea, yo lo ubicaba sí como un hombre de la época en que está, pero yo no, un hombre que publica cada 15 días en un recorrido. El último artículo que publicó Gabriel, que recorté debidamente, es un artículo de una enorme actualidad que tiene que ver con el tema de la militarización. Es un hombre excesivamente lúcido, ¿no? Bueno, yo creo que nunca se puede decir que alguien es excesivamente lúcido. Es un lúcido, pero que no solo es lúcido en su mirilla de espectador de la política, sino que es lúcido
en el ámbito amplio de la cultura, y eso le viene en parte de una cualidad que para mí es admirable, incomparable, es la de la independencia de criterio. Y entonces es una persona que logró encontrar una forma de vida que le posibilitó no ser absorbido por la máquina académica universitaria, creadora de famas y prestigios, y creadora, digamos, de carreras o de falsas carreras, y al mismo tiempo Gabriel es un creador de poesía, un enorme conocedor de la tradición mexicana, un católico que hizo lo que ha sabido hacer de esa cultura católica un alimento para ir hacia afuera y para darle modernidad a México, un analista político, un analista económico y eventualmente también un polemista y un hombre valiente, capaz de decir las cosas. Pues todo eso hace de él un personaje versátil. Yo sé que mi libro es un libro que no puede abarcar toda la amplitud del arcoíris y de lo que es ahí, de su complejidad, pero en todo caso sí tiene un mérito, que es que yo me detuve, Juan Escamilla y Artigas, que me permitió armar este libro, cuando me dije que no se puede dejar pasar el aniversario 90 de Gabriel sin que se dé con un libro. Y él creyó en eso, y Gabriel pues, está contento, pero más allá de eso, creo que los que están contentos o están agradecidos son los lectores que han practicado su obra por distintos lados, y por supuesto que mi libro es una invitación, es un breviario que ojalá que el día de mañana sea superado, eh, pero por lo pronto estoy muy agradecido con Editorial y con Gabriel mismo, eh, empatía, y también por la fortuna que nos hizo con Juan resolver en términos gráficos cómo iba a estar presentado este libro para que no fuera un libro de plano. Y este libro plano no se hizo un libro, digamos, poliédrico, que está animado por los dibujos maravillosos, los collages del poeta surrealista chileno que vivió con nosotros y apareció un pixel, que lo conocí. Y entonces, como que el libro, gracias a la diseñadora de familia, que quiero dar nombre a ella, gracias a Jocelyn, se llama, Jocelyn Medina, hubo a la lectura de Jocelyn Medina una, digamos, categórica afirmación del diálogo entre los contenidos del libro y la obra de Pixelia. Finalmente, el resultado es un libro amable. Es un libro amable, como tú dices, y que en algunos lectores. Yo, cuando hablas de el ómnibus de México, que es el ómnibus de la educación, es un texto indispensable. Me acordé de mi adolescencia, porque el libro me acompañó por México y fuera de México cuando tuve que viajar. Igual que de repente las lecturas ahí. Hace rato nos hablabas de cómo conociste a Nilo. ¿Cómo conociste a Said? Buena pregunta. Yo conocí a Gabriel Said, empecé a trabajar en la revista Vuelta, la revista Plural,
Y mi primer contacto con él fue un contacto con el escritor. Es una carta que no incluí aquí porque la perdí, pero sobre el progreso positivo, digamos, polémica, así, me animó. Y entonces se dio la posibilidad de ir a saludarlo porque yo también trabajaba en la Fundación Económica. Y no sé si fue gracias a este puente con Jaime García Pérez. Lo fui a ver entonces a su despacho, estaba cerca de IPCOM, estaba cerca de Reforma, cerca del monumento Cristóbal Colón, que no existe, en un pequeño edificio que estaba contigo, que creo que no existe, junto al café, el café de la esquina, el hotel, el café no era Reyes, café Colón, ¿qué café Colón? Bueno, había un cafecillo ahí, en un piso, y pues ahí lo conocí. Después tuvimos una, eso creo que sí lo cuento por ahí, un encuentro eh, personal en el Sambors de Durango. Entonces ahí platicamos largamente. Gabriel con su Volkswagen, yo también, hablamos largamente. Y a lo largo del tiempo nos hemos, digamos, encontrado periódicamente, pero sin abuso, en el sentido de que yo no tengo con él una amistad de estar todo el tiempo hablando y hablando. Hay una conversación que se ha ido pausando a lo largo del tiempo y cómo conocí a Gabriel Said también. Creo que él me conoció antes, porque gracias, creo, a Aurelio Asiain, Gabriel incluyó un poema mío en la Secretaría de Poetas. Y entonces eso me dio a mí un gran gusto y en cierto modo un refrendo y un sentido de algo. Entonces, resumiendo, no sé si Gabriel me dio primero a mí y yo a él, o yo ya era lector de plural, entonces probablemente yo me di tiempo a, no se me podía haber pasado que no existía. Entonces, y tenemos en común dos autores, dos amigos, dos referencias que son José Reyes y Octavio Paz, entonces, y en medio pues muchos otros amigos. Entonces, bueno, pues hay una empatía de valores, de lecturas y de intereses y actividades, y eso como que aflora. Y Armando González Torres en la presentación de libros dijo que el libro tenía el valor de incluir correspondencia mía, Gabriel, que eso le daba una dimensión humana, porque hacía sentir al autor, al lector, que ese señor con nombre raro, no es un mito, si existe, y que además pues es una persona accesible de alguna manera, ¿no? Entonces, eso lo dijo muy bien Fernando, y a mí me gusta mucho pues, haber contribuido a la desmitificación de Gabriel Said. Y por otra parte, quisiera yo más bien que este libro contribuyera a hacer que la curiosidad intelectual por la obra de Said se multiplique, se polinice y que sea tomado en cuenta no solo en las cátedras o en los cursos de historia de la literatura y de política mexicana, sino también de ciencia política, de economía y aún de filosofía. Hay una empatía importante entre eso lo que yo también
profundidades, y eso me lleva a decir que Gabriel Said, como Iván Illich, o como George Steiner, como Iván Illich, es un personaje a la vez muy desmitificante, muy corrosivo, y que así como Iván Illich reconstruye a la Iglesia Católica al compararla con la industria automotriz, o reconstruye el mito de la escolarización, creo que Gabriel también está en esa línea de construir la metodología o el mito del saber universitario, ¿no? Y creo que el meollo de las asimilaciones ahí de la cultura mexicana pasa por ahí, porque la crítica que hace Gabriel al sistema universitario en estos libros es muy consistente, y yo diría que imaginarlo, bueno, pues es muy interesante. Pero por otra parte, hay que decir que también Gabriel es uno de los pocos autores que han logrado trascender las fronteras, y que su libro, demasiados libros, se ha publicado en francés, en inglés, en holandés, en alemán, en muchos otros idiomas, y que eso, en cierto modo, y otros libros de nos hace ver que ese Gabriel no solo está hablando, ese señor Gabriel Seguí, no solo está hablando en el ámbito municipal de México, sino que tiene una trascendencia que va más allá, y eso creo que es de una gran importancia. En este, empezaste diciendo que Said era del norte, y luego también hablaste de ómnibus. Eh, una de las cosas que caracteriza a un es haber abierto el canon de la poesía mexicana, incluyendo no solo la poesía, digamos, convencional, sino la cultura popular, la cultura religiosa, la poesía indígena, no, pero no solo la náhuatl, sino también la otomí, la tarahumara, y Gabriel sigue todavía recopilando obra poética de las minorías indígenas del norte de México, del sur de Estados Unidos, y eso forma parte de su libro de poemas traducidos. Entonces, pues la vitalidad intelectual de este personaje, poeta, filósofo, analista, químico, vamos a decir, comparable de alguna manera a los talentos del Renacimiento, que eran capaces de dominar distintas disciplinas, porque Gabriel Said, no en balde, es un hombre que tiene como guía muy explícitamente este collage que está en la portada. Es un hombre que tiene varias cucharas, que va midiendo el mundo en varios. Eso lo vio muy bien la diseñadora, que nos hace ver cómo el horizonte de Gabriel Said conviven varios instrumentos, un instrumento de música, una cuchara, sartén, y eso creo que tiene que ver con el proyecto versátil cultural de este complejo personal que nos hace autores contemporáneos de uno de los hombres. Y podríamos decir que como común denominador de estos dos libros está tu interés porque nos adentremos en las obras de ellos, que los conozcamos más allá de la superficie que conocemos, ¿no? Sí, 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 bueno, pues es una, eh, digamos, impulso. George Steiner, un maestro, dice que el crítico literario es como un cartero.
cuya misión es hacer llegar el mensaje de un lado a otro. En cierto modo, su oficio, su trabajo tiene que ver con el de hacer llegar puntualmente ese mensaje al lector. Entonces, en ambos casos, yo siento que he sido, o he intentado ser, digamos, un cartero tanto de la cultura mexicana y sus tradiciones que encierra Fernando Pérez Gómez, como de un personaje versátil en el que se congrega, se concentran las distintas artes y técnicas de la interpretación, la lectura y la posibilidad de conocimiento, que pasa por la política, la poesía, la religión, la crítica social, y creo que en ambos casos, podríamos decir que tanto Hermino como Javier Said tienen una amplitud de horizontes y claro, no son pero tienen una amplitud de horizontes y a mí me gusta mucho que estén asociados en este lugar en el que estamos, desde la librería Bonilla, donde pueden convivir libros como Gabriel Gómez y este libro un poco inclasificable sobre este personaje inclasificable de Javier. Adolfo, muchísimas gracias por haber aceptado la charla con nosotros. Voy a hacer una pregunta, ya que hablabas de la tecnología. ¿Qué redes sociales donde te encuentra la gente que nos está viendo? Muy buena pregunta. Bueno, me pueden encontrar en los canales de Facebook de la editorial Bonilla. Yo tengo un programa, como yo soy miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y tengo un programa de radio todos los miércoles por Opus 94.5 a las 7 de la noche. Ya hemos sobrevivido varios años. ¿Y una pandemia? Y una pandemia, y es otra forma de encontrarme. Yo más o menos de vez en cuando mando algunos mensajes de Twitter, pero no estoy en Facebook, y pues sí tengo mi correo electrónico de radio de forma privada. Entonces publico discretamente, aunque la gente cree que publico mucho, yo más bien creo que no publico lo suficiente, no hago lo suficiente, pero publico en revistas como Literal Magazine o en Letras Libres, a veces más en un periódico y a veces menos, y pues voy a concluir diciendo que uno de los lugares donde publico es precisamente la editorial Bonilla, que nos ha llevado a la publicación de ¿cuántos libros? ¿Cuál es el Silvia Molina? ¿Qué número es? 17. De 17. Ya estamos llegando a la mayoría de edad. Nos falta uno. 17 títulos de las Semanas del Jardín. Más los que se acumulan en otras colecciones. En las cercanías, sí. Y las Semanas del Jardín es una frase, es un lema que me hubiese gustado, bueno, está entresacado en las obras de Miguel Cervantes, porque a Cervantes le hubiese gustado que su nuevo volumen de cuentos, que siguió o seguiría las novelas ejemplares, se llamara Las Semanas del Jardín. Es un tributo a la memoria de Perfecto. Adolfo. Yo estoy muy contento de que Juan, esa es otra cosa. La colección nació gracias a la publicación que se hizo aquí en Bonilla, en la Americana, un libro que está el de ese, que fue en 2008, Viaja a México, ensayos, crónicas y retratos, con el que me dieron el premio Iburuki en 2008, que fue editado por Iberoamericana. Y el
entusiasmo que suscitó este libro, Bonilla y Artigas, Bonilla, fue la puerta que abrió y me invitara a abrir la colección Nacional del Jardín. Entonces, a partir de 2009 o algo así, empezamos a colaborar y ya llevamos entonces 17 volúmenes de eso, que estoy contento de haberla, o de estar haciendo. Es una de las razones. Adolfo, seguramente estaremos hablando de uno por uno de estos volúmenes Sí, con gusto, claro, claro. de los jardines de las manas, más algunas otras Las cosas. semanas del jardín. Las manas, yo soy No, está bien, también, a mí también me pasa. de las manas del jardín y de muchos otros libros que andan por aquí. Que Yo he por tenido ahí. algunos que ver en algunos Yo he casos, visto. con algunos, ¿no? Y bueno, yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. Ah, yo también estoy en Twitter, pero no me acuerdo cómo es mi nombre. Ok. Es a veces prosa, ¿no? @a veces prosa. A veces prosa. A ver, voy a ver. Es este. A veces prosa, a veces prosa. Entonces, el Twitter de Adolfo es @a veces prosa. El mío es @cernícalo. Mi Blue Sky es @cernícalo también. Y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una charla como cualquiera, que encuentran en Spotify, que encuentran en Amazon, que encuentran en Google, que encuentran en todos lados. Una vez más, a Yaroslav, muchas gracias por la producción. Muchas gracias a todos y los esperamos en otra charla aquí desde la Librería Bonilla. Hasta la próxima.